Y acá viene un concepto que yo aplico que me hace muy feliz aplicar y que por ahí no es tan simple, ni de explicarlo para mí, ni de entenderlo para vos. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para tratar de hacerlo de la manera más limpia y rápida. Cuando yo enfrento un Open Race, miro mis cartas. Cuando miro mis cartas y decido trivetear puede ser por dos motivos. Primero, porque realmente mis cartas me gustan y creo que puedo jugar por valor, o porque mis cartas juegan bien si le agrego a su valor un poco de fold equity, o el tercer y último motivo puede ser porque tengo ganas de blufear porque me parece que la persona que abrió light, o tengo estadística de que foldea demasiado al trivet, o quiero explotar la burbuja, o hace mucho que no juego una mano y quiero explotar mi imagen. Por muchos motivos puedo intentar hacer un trivet en bluff. Entonces, como en el ejemplo que te di de rey, dama y par de 7, donde las odds eran las mismas, donde el EV era el mismo y simplemente yo tomaba distintos caminos en base a la jugabilidad de las cartas post-flop. En este caso vamos a aplicar una forma de razonamiento parecida. Vamos a tener dos situaciones donde el EV es exactamente el mismo, donde los tamaños son exactamente los mismos, donde estamos jugando contra el mismo rival en las mismas posiciones. Hagamos de cuenta que los stacks son entre medianos y grandes y vamos a usar un sizing de 3,5x estándar para nuestro trivet. Y lo que te voy a explicar ayuda a entender qué porcentaje de folds necesitamos para que la jugada sea rentable en el largo plazo, más allá de los resultados que vayan a presentarse una vez que nos paguen y juguemos post-flop. Entonces vamos a tener dos manos, una mano de valor digno o absoluto, la cual estamos triveteando por valor, y la otra mano, una mano prácticamente sin valor, que si nos pagan estamos al horno, que hemos decidido convertirla en un trivet bluff. Entonces, desde el punto de vista matemático, cae de maduro que si vamos a hacer el mismo sizing de 3,5x las dos veces y vamos a contabilizar qué porcentaje de fold necesitamos para que la jugada sea rentable de manera automática, el resultado da exactamente igual. Y es ahí donde yo un día, no me acuerdo por qué, empecé a hackear las matemáticas y a tomármelo de otra manera. Y no tiene nada que ver tomárselo de otra manera con empezar a tener en cuenta los resultados que vamos a obtener cuando nos pagan o cuando nos forbetean. De más está decir que vamos a tener mejores resultados con las cartas de valor que con el simple bluff. Ahora simplemente estamos tratando de calcular qué porcentaje de fold necesitamos para que la jugada sea rentable por sí misma. ¿Cómo puede ser que a mí me den resultados diferentes si el sizing del trivet es el mismo? En este caso, yo voy a asumir que con mi mano de valor, en el caso de no trivetear, yo voy como mínimo a hacer call. Pongámosle una entidad específica, tenemos 50 ciegas y el tipo hace mini raise de MP, yo estoy en cutoff y tengo par de 10. En ningún caso voy a hacer fold, es imposible que yo haga fold. O voy a hacer call o voy a hacer trivet. Vamos también a darle una entidad al bluff y el bluff es un, no sé, As5 suite. Si te acaba de parecer que con ese As5 suite también habría que hacer call, es porque sos un fish. Y todos estos videos que me estoy tomando el trabajo de hacer es en el intento de hacerte cambiar y que empieces a hacer un shark y empieces a foldear esas porongas de cartas in position y dejes de hacer flat call con cualquier carta suitada que te repartan, porque vas a morir joven. Entonces vamos a trivetear par de 10, que en el caso de que, no sé, alguien nos prohíba trivetear, vamos a hacer call, no vamos a hacer fold. Y vamos a trivetear en bluff a 5 suite, que en el caso de que alguien nos prohíba trivetear, vamos a foldear, nunca vamos a pagar. Y aquí es donde está mi truco mental, que no simplemente sirve para darme más confianza a la hora de trivetear, sino que también tiene una especie de impacto a la hora de analizar la posible rentabilidad de una jugada. Entonces, como nunca en mi vida voy a foldear ese par de 10, cuando triveteo voy a considerar que solamente estoy invirtiendo una suma adicional de 2,5x la apuesta del rival, porque una X es la que voy a usar para pagar el 100% de las veces. En cambio, el costo adicional que voy a tener con A5 suite por trivetear, comparándolo con la otra acción que podría haber tomado en el caso de no trivetear, va a ser de 3,5x. Entender este concepto de el costo adicional, de cuánto más es lo que invertimos y qué resultado adicional nos da esa inversión extra, es un concepto que vamos a aplicar de acá en adelante en otras situaciones también. Por ejemplo, a la hora de hacer cibet, si vamos a hacer un cibet estándar de 1/3 como hace todo el mundo y vamos a conseguir X cantidades de fold, ¿qué tal si nosotros, porque somos chetos,
cuando estamos en determinadas situaciones hacemos un c-bet del 66%. ¿Cuánto fold necesitamos a diferencia de cuando tribeteamos un tercio? ¿Y qué pasa si simplemente cibeteamos pote y nos obligamos a conseguir un 50% de folds? Entonces ahí donde hacemos una tablita y decimos, a ver, si tribeteamos un tercio va a foldear tantas veces, si tribeteamos medio pote va a foldear tantas veces, si tribeteamos el pote entero el tipo va a foldear X cantidad de veces. ¿Y quién te dijo que en todos los contextos cibetear un tercio va a ser la mejor decisión? En muchos casos, sobre todo cuando estemos out of position, el costo mayor, el costo adicional de cibetear una suma más grande a la que ya íbamos a cibetear en principio como estándar, nos va a dar un resultado mayor a la inversión que hacemos. ¿Cuánta gente te foldea in position cuando le cibeteas un tercio? Los tipos flotan con cualquier cosa simplemente porque es una apuestita de un tercio. Ahora, si le cibeteas el pote, se lo van a pensar dos veces. Y en ese pensarlo dos veces quizás estén haciendo una cantidad de fold completamente ridícula comparado con la que hacen cuando les cibeteamos solamente un tercio. Así que cuando estamos tribeteando en semi-bluff A5 suite, estamos atacando un pozo que va a estar conformado por las dos ciegas del mini raise, más la ciega grande, más la ciega chica, más los antes que vamos a asignarle para el ejemplo media ciega. Estamos hablando de un pozo de 4 ciegas, lo atacamos con 7, lo que formaría un total de 11, 7 de 11, si no me fallan las matemáticas, es 63,63 periódico por ciento. Entonces necesitamos un 63%, casi 64%, para salir break even, aunque perdamos absolutamente todas las veces que nos paguen o nos forbeteen. Mientras tanto, si con el par de 10 tenemos en cuenta que nuestro call era obligado y que solamente estamos invirtiendo una suma extra de 2,5x, es decir, en vez de 7 ciegas en total, solamente 5 son las que corresponden a nuestro tribet teórico o ficticio. Estamos hablando de que con esas 5 ciegas estamos tratando de robarnos un pozo de 11. Y sí, vos me vas a decir, flaco, pero no podés calcular así, porque la plata esa que vos supuestamente vas a hacer el call la estás poniendo de manera voluntaria. Sí, todo lo que vos quieras, yo la estoy poniendo de manera voluntaria, pero la voy a poner, así que la ponga de manera voluntaria o no cambia nada. Esa plata la voy a poner, si no la quiero poner yo, va a venir el que está mirando atrás y va a pagar por mí con par de 10, nadie va a foldear par de 10. Entonces, déjame a mí calcular en paz que necesito solamente poner 5 ciegas ficticias. 5 para un pozo del 11 pasa a ser un 0, 45, 45, 45 periódico. Si siguen sin fallarme las matemáticas, lo que haría que la jugada sea rentable, aunque perdamos todos los pozos, simplemente consiguiendo que el tipo foldee el 50% de las manos. Una locura. Y sí, yo sé que te vas a quedar pensando que estoy recontra loco, pero bueno, cuando vos defendés la ciega grande y pagás con cualquier poronga, ¿por qué? Porque solamente tengo que completar, es un mini raise. ¿Y qué? Tu ciega grande está en el pozo y vos la contás como que está en el pozo. Vos no contás que vos tenés que pagar 2 ciegas a la hora de pagar. No, vos contás que tenés que pagar una sola porque la otra ya está dentro del pozo. Bueno, déjame contar a mí que esas 2 ciegas con par de 10 están adentro del pozo. ¿En qué cambia? Es la misma teoría. Entonces hacete el mate y sentate a pensar y a filosofar acerca del concepto este de el valor extra o el precio extra que pagamos sobre algo que ya tenemos pensado pagar un valor mínimo. Aplica para este caso del tribet, aplica, como te contaba, para el caso del c-bet out of position, es fundamental. Aplicaba cuando te decía que a los regulares con par de ases le iba a vir 3 ciegas y no 2, porque con 2 ciegas no conseguía ningún tipo de objetivo. Y claro está que tampoco tenía pensado foldear, entonces las 2 ciegas ya estaban adentro y lo único que hacía era poner una ciega adicional, y esa ciega adicional iba a conseguir que yo juegue contra las manos que realmente quería jugar de su rango y que el tipo responda de una manera mucho más agresiva que si le hacía un mini raise, cosa que claramente para mí con par de ases me conviene. Pensalo, vas a darte cuenta que no estoy tan loco. Es la misma lógica que usás cuando haces un raise o un check raise con un combo draw o con un draw a la nut de color o lo que vos quieras. ¿Cuál es la lógica? Vos pensabas pagar igual, entonces haces check raise para intentar también ganar fold equity. Si vos jamás fueses a pagar esa mano y haces el check raise solamente por el hecho de obtener folds, estás blufeando, no estás semi-blufeando. El concepto del semi-bluff es que vos tenés valor y que de última pagar tampoco está mal, pero
te volvés agresivo para ganar algo adicional con ese costo extra. Entonces es simplemente extender esa forma de pensar o razonar a otras facetas o partes del juego. En este caso particular, a la respuesta al Open Race cuando decidimos tribetear.